Ayer parecía una noche de martes feliz en la Casa Blanca. Estaba allí ni más ni menos que Cristiano Ronaldo visitando al presidente Donald Trump. Mírenlo con sus propios ojos y avísenme, amigos, si creen como yo, que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del año próximo dará mucho que hablar a nivel político e informativo. Y esperemos que no con alguna tragedia. Cada vez más oro, cada vez más reformas arquitectónicas grandilocuentes en la Casa Blanca de Donald Trump, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que incluso lo retiró de la mesa y no pudo saborear el postre que tenía previsto el presidente republicano? La noticia de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de revelar los expedientes completos del caso de Jeffrey Epstein, que Donald Trump apuntó a desaparecer, tratando de clausurarlo en forma acelerada a comienzos de este año e incumpliendo una de sus principales promesas de campaña. La medida recibió el respaldo de legisladores de ambos partidos, los republicanos, por ejemplo, como Marjorie Taylor Greene, que votaron a favor de esto, ahora son considerados una especie de traidores o de enemigos de Trump, aunque en realidad están siendo leales a sus votantes. Bueno, todo esto ocurre luego de meses de presión de sobrevivientes y activistas que exigían transparencia y acceso público a la información del escándalo en cuestión, ¿verdad? Esto a Trump lo va a complicar y bastante porque están saliendo a la luz archivo tras archivo tras archivo que lo complica cada vez más. Venimos de una saga de correos donde incluso se habla de las presuntas relaciones íntimas directamente mantenidas ya entre Trump y Clinton en el redil de Jeffrey y de otras perversiones y secretos del magnate, hoy presidente, con los cuales Jeffrey intentó chantajearlo, negoció con Rusia y probablemente Rusia haya obtenido esta información y por eso Trump ha sido tan dócil con Putin desde la campaña de 2016 hasta la fecha. Trump entró en un ataque de cólera luego de su reunión con Ronaldo, no pudo tener paz en el avión presidencial, insultó, agravió a una periodista de la CBS, que es una cadena que de hecho ahora tiene una directora de derechas, y le dijo, cállate cerda, se abalanzó con su mano amenazante sobre ella. La verdad me parece patético. Escuchen. You're going to find out what did he know with respect to Bill Clinton, with respect to the head of Harvard, with respect to all of those people that he knew, including J.P. Morgan Chase. Sir, Yeah, if Jennifer, there's go ahead, nothing go ahead. incriminating in the file, sir, Venezuela, why sir. not? Why Quiet, are you guys quiet, Miguel. Venezuela, sir, you've had a lot of meetings on Venezuela. I know you can't tell us what your next steps will be. Quiet Piggy, le dijo, cállate cerdita. You're going to find out what did he know with respect to Bill Clinton. Quiet, Miguel. Venezuela, sir, you've had a lot of. Bueno, completamente sacado de quicio, cual Maduro, cual Cristina Kirchner en sus arrebatos de faraón egipcia cuando decía estamos en Harvard, no en La Matanza, o todavía peor, ¿no? López Obrador, Sheinbaum, que ahora celebra la represión, por cierto, pronto nueva marcha en México, amigos. Esta noche publicaremos un programón con Rubén Luengas, atentos. You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. And you could even ask that same exact question nicely. You're all psyched up. Somebody psyched you over at ABC. They're going to psych it. You're Ram le a dice que es terrible una person and a terrible reporter. Una pésima persona a otra periodista en la Casa Blanca, una pésima persona y una pésima periodista por preguntarle sobre su implicación directa en el caso Epstein, que ya, digamos, está tapado. Hay cartas manuscritas de Trump, dibujos eróticos de Trump, está todo. Psyched up. Somebody psyched you over at ABC. They're going to psych it. You're a terrible person and a terrible reporter. Una pésima persona y una pésima reportera. Bueno, y él es un gran patriota y un gran político, supongo, ¿verdad? Buah.
Amigos, repasemos algunos de los puntales claves de las últimas noticias en relación a Jeffrey Epstein y Trump. Y luego al final novedades candentes, amigos, candentes sobre Venezuela. Quédense. Todo lo que se diga son rumores hasta que hayan pruebas contundentes, ¿no? Pero bueno, los rumores también te marcan ciertos indicios. Ya una y otra vez la historia oficial se va reconfigurando. Para mí fue una revelación realmente cuando Trump, en un acto, no sé, por la edad, disparó que Virginia Giuffre era empleada de él siendo menor de edad, dando masajes en Mar-a-Lago y demás, que Jeffrey se la había robado, entre comillas. Ahora, qué lío que hizo esta chica Giuffre desde el más allá, ¿no? Con la publicación de sus memorias, lo sepultó a Andrés, que esta semana van a ver, qué ingrato, ¿no? Porque ahora que está en el ostracismo, que terminó, Andrés empieza a aparecer de todo, de Andrés. Mirá, tenía esto para salirme un poco del guión. La reina sabía que él llevaba señoritas de la noche al Palacio de Buckingham, pero bueno, se lo permitían. Pero ahora escuché este dato. En Tailandia se solicitó 40 acompañantes en un hotel de Tailandia, ¿no? O sea, 40, Bueno, pero Andrés, dale. la brigada Pantaleón y las visitadoras de Ahí está. Vargallosa, el regimiento, estaban cumpliendo un deber patriótico. Bueno, 40 tailandesas quería, o tailandeses, no sé, Lady Boys, viste ahí en Tailandia, es muy común. La quería Andrés, pero bueno, viste, ahora que está de capa caída salen todas estas noticias que bueno, que estuvieron en el closet durante Andrés mucho lo que tiempo. tiene que hacer es vender su libro. Tiene que escribir su libro y venderlo. No le quiero dar idea porque no lo quiero ayudar tampoco. Ser despreciable, bueno. Capaz que esto es lo que más fuerte ha resultado, ¿no? De esta nueva tanda de material sobre Jeffrey, otro que sigue generando lío desde el más allá. La realidad es que estos son un montón de mails que estaba intercambiando, entre otras personas, con el periodista, biógrafo no autorizado de Donald Trump, Michael Wolff. Yo desconocía que Michael Wolff también había hecho una biografía no autorizada de Rupert Murdoch, ¿no? Todos del círculo Rothschild, Murdoch, Trump y demás, hoy bastante distanciados. Rupert Murdoch acercándose a J.D. Vance, que por ahí decían en los comentarios, ¿no? La jugada parece clara, Vance, rubio, Erika Kirk, por ahí, dando vueltas, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice... Sí. Netanyahu con 95 años dándole la bendición y mandando y matando gente. Si esto sigue así, esperemos que no. Acá Político levanta la parte más polémica, ¿no? Que son básicamente Jeffrey intercambiando mails con distintos diplomáticos europeos, señalando que, ¿cómo puedo decirlo? Abriendo canales para que lo contacten con funcionarios rusos para ofrecer inteligencia sobre Donald Trump. En particular, muchas conversaciones con el ex primer ministro de Noruega, perdonen mi noruego, Thorbjørn Jagland, no lo puedo repetir, el ex primer ministro de Noruega, vamos a decir. Creo que podría sugerirle a Putin que Lavrov puede obtener información conmigo, ¿no? Hablando conmigo sobre Donald Trump. En ese momento dirigía el Consejo Europeo, o sea, ahora lo vamos a ver con más detalle, pero como dijo Caitlin Johnston, que es una periodista que suele cubrir el tema de Gaza, lo más evidente de esta nueva tanda de Jeffrey es que Jeffrey claramente trabajaba para el Mossad, claramente, ¿no? Sin embargo, es algo que se está ignorando rotundamente, ¿no? Lo que hasta ahora era una alta presunción parecería muy evidente, ¿no? Y le ofreció la información a Rusia. Y probablemente lo que yo decía al principio, se la dio. ¿Por qué no? Exactamente. Vos fijate, inclusive hay mails de Larry Summers, el ex secretario del Tesoro de la administración Clinton. Uy, que Rubén Luengas me enseñó del fucking Larry Summers allá en 1992, dijo, yo no veo ningún problema lógico en arrojar basura tóxica de los países desarrollados en países del tercer mundo. Al fin y al cabo esa gente vive menos. Es una lógica implacable. Usar como basureros. Sí, él estaba en el Banco Mundial cuando hizo eso, me parece. Sí.
Quería usar como basureros a los países tercermundistas. Sí, muchos se centran en estos mails en la cumbre entre Trump y Vladimir Putin de julio del 2018, la cual terminó, digamos, la prensa mainstream relatándola como sorprendentemente complaciente Trump con Vladimir Putin, pero ahora en este contexto realmente extraño, ¿no? Jeffrey ofreciendo información sobre Trump, ofreciendo como una suerte de know-how de cómo manejarlo y cómo tratarlo. Jeffrey averiguando mucho sobre las finanzas de Donald Trump. Hay de todo realmente, pero para ser justo, Nico, al menos me parece a mí, son mails de una persona jactándose sobre otra. ¿Es prueba? ¿Prueba judicial? No. Ahora, para la opinión pública puede ser un elemento muy fuerte. Y la política va mucho de la opinión pública. Pero en un tribunal, te lo digo como abogado, esto no se sostiene para nada, ¿eh? Nada. Steve Bannon, también hablando de Jeffrey con Bannon, de organizar reuniones con líderes extranjeros, también refiriéndose mucho sobre Trump, su carácter, la manera de influir sobre Trump, hasta Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, cayendo en la volteada, regalándole cosas a Jeffrey, de todo, ¿no? Mirá, un año antes de que se acercara a Jagland en busca de ayuda con los rusos, Jagland le pidió a Jeffrey que lo visitara en Estrasburgo, Francia, para que Jeffrey pudiera ayudarlo a comprender más a Trump y lo que estaba sucediendo en la sociedad estadounidense. Muchos preguntándole si podían conocer y tener una entrevista con Trump, Jeffrey vendiéndole el acceso y la influencia, digamos, en tiempos bastante posteriores a donde dice que habían roto relación y demás, ¿no? Mucho ruido causó, en particular, el mail donde Jeffrey, ahora lo voy a mencionar con un tuit en particular, Jeffrey habla, Trump pasaba horas con redactado, censurado, todos dicen es Virginia Giuffre, la persona que está mencionando, y sin embargo, Jeffrey preguntándose por qué Trump nunca era mencionado en los medios y no era llevado adelante en las investigaciones respecto, ¿no? Ahora, también, para ser justo, Virginia Giuffre, lógicamente estás hablando del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero Virginia Giuffre en ningún momento mencionó que Trump tuviera algo con ella. Sí dijo que coqueteó con él y que esto, que lo otro. Y aporta algo más en el libro Virginia Giuffre, que fue el padre de ella, que tenía relación con Trump, quien le hizo el enganche para que ella trabajara con él. Ah, el mismo padre que está diciendo, investiguen por favor la muerte de mi hija, ella no se quitó la vida. Totalmente, totalmente. Sé por qué Epstein se negó a exponer a Trump, dice Wolf. Claro, Michael Wolff, que hace varias ediciones que lo venimos mencionando, siempre es como una referencia respecto a Trump, sobre todo para los medios más progresistas, porque es el biógrafo no autorizado de Donald Trump. Bueno, Wolff quedó en una situación complicada. Hasta la gente del Daily Beast diciendo, y mirá, flaco, la verdad que las conversaciones que tenías con Jeffrey no te dejan bien parado, ¿viste? Yo pronostico que lo van a despedir a Michael Wolff del podcast que tiene en Daily Beast. ¿Por qué? En particular, por un intercambio de mails con Jeffrey, donde están hablando en el contexto de los debates presidenciales, los debates con Hillary, la campaña, y Jeffrey le pregunta qué hacer si a Trump le sacan el tema de Jeffrey. Y Michael Wolff le da una recomendación de actuar de una forma para tener una palanca para extorsionar a Trump. Ahora, ese mail realmente es muy polémico. Se trata de un periodista, la verdad, de la ética periodística ahí está, olvídate, ¿no? Quedó muy atrás. Lo cierto es que la defensa de Wolff, que, insisto, para mí lo van a despedir, la defensa de Wolff es que él hacía todo esto para ganarse la confianza de Jeffrey. Porque él no iba detrás de Jeffrey, iba detrás de Trump, Wolff. Su interés periodístico era Trump. Y dice, acá yo me estaba relacionando con el mejor amigo de Trump. Entonces yo tenía estos intercambios que hoy parecen ultra polémicos, pero el motivo era ganarme la confianza de una futura fuente. Bueno, Nico, cerramos. ¿Tenés más de Epstein? Cerramos con esto y voy a presentar acá un par de cositas que tengo yo últimas de Latinoamérica. Bueno, mira, acá quería destacar este posteo que levanta el New York Times, que es el que más... Mira, ahí va a pasar un video donde Trump se niega a contestar preguntas sobre este tema. Thank you very much, everybody. I appreciate it. Thank you.
los periodistas le dicen, Jeffrey, los ignora, se hace totalmente el distraído. O sea, para ser claro, esta administración Trump 2 hizo campaña sobre la revelación esta. Pero archivos de Epstein que ellos decidieron clausurar, cerrar el caso. Esto termina en juicio político, Nico. El FBI puso 1.000 agentes a determinar dónde estaba Trump en estos documentos y a censurarlos. O sea, no termina bien. Acá este tuitero D&D Geopolitics hizo un resumen, la verdad que me pareció buenísimo, del artículo del New York Times, que es donde sale todo el material, ¿no? Y dice, lo más inquietante de los archivos de Jeffrey no es un correo electrónico en particular, sino el patrón general, ¿ok? Que surge. En 2011, Jeffrey le dice a Ghislaine Maxwell que el perro que no ladró es Trump, ¿no? Y dice, ¿por qué Trump nunca es mencionado en ninguna investigación? Trump era informante del FBI. ¿Va a salir tarde o temprano confirmadísima esa información? Ya hay indicios muy claros. Y 2015 lo investigaron por haber contratado a un ex adláter de Pablo Escobar para manejar la seguridad de sus casinos, y como no quería a él que lo vinculen con el narcotráfico, porque lo estaba, o sea, él no quería que progrese una acusación en su contra, empezó a colaborar con el FBI. Exactamente. Vos fíjate, a medida que iba ascendiendo políticamente Trump, Jeffrey cada vez más iba tomando contacto con periodistas, esto surge de los mails, ofreciéndose para ser una fuente sobre material de Trump. Nosotros mostramos el video del guardiacárcel que entró a matar a Jeffrey, los 3 minutos perdidos de la grabación, lo mostramos acá. En el primer gobierno de Trump. Evidentemente ya entendemos cómo exasperó a Trump. Además, escribía por Gmail. La verdad, se me cayó la estima intelectual que podía tener. O sea, no estima, mejor dicho, un villano execrable Epstein, pero uno dice, bueno, un tipo brillante y tal, tampoco tan brillante. Obviamente que estaba la NSA pasándole el reporte de todo, ¿entendés? O sea, Trump subió al poder y le dijeron, jefe, mire lo que decía de usted este hombre. Sí, a mí me parece interesante destacar el comentario que hace ahí Luis, que dice, no es para tanto, ¿no? ¿Qué es lo peor que pudo haber hecho Jeffrey, estar con chicas jóvenes y Trump con... No, claro. Sí. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque tenés que pensar en el contexto de Estados Unidos. Porque ponele, acá en Argentina, un presidente puede estar involucrado en la voladura de todo un pueblo y no pasa nada. Bueno, pero Nico, ¿y esto es? ¿Y Bill Clinton? Bill Clinton, claro, pero Bill Clinton, Mónica Lewinsky, se agacha del escritorio y casi le cuesta el cargo. Sí, entonces acá tenés un tipo que mintió sistemáticamente sobre un montón de cosas. Dice y que obstruyó la investigación. Sí, y mataron a Jeffrey para eliminar evidencia. Durante el gobierno de Trump. Y cierran el caso en el nuevo gobierno de Trump. O sea, más impunidad imposible. Vos fíjate, entre el año 2015 y 2016 le ofrece al periodista del New York Times, Landon Thomas, fotos de Donald Trump con chicas en bikini en la casa de Jeffrey. Una casa que mostramos lo que era la casa de Jeffrey. El penthouse contiguo al de Howard Lutnick. Ponele. Acá está lo que mencionaba de Michael Wolff, que le dice a Jeffrey que utiliza a Trump como una contranarrativa ante la inminente publicación de informes sobre los crímenes de Jeffrey, o sea, de palanca, para que no termine como terminó. En el año 2017-2018, Jeffrey seguía obsesivamente las finanzas de Trump. Le pidió a su abogado que investigara las hipotecas de Mar-a-Lago, y lo que Jeffrey afirmaba era un préstamo de $30 millones vinculado a Trump. Él le prestó 30 millones a Trump. Exacto. Ay, Dios mío. Finales de 2018, a medida que se intensifican las investigaciones sobre él, sobre Jeffrey, un socio le envía un mensaje de texto diciéndole que los investigadores en realidad están tratando de llegar a Trump, no voltearlo a Jeffrey. Jeffrey responde, sí, es una locura porque soy yo el que puede destruir a Trump. Bueno, en 2018 lo de Larry Summers, que recién lo vimos. Un duelo de cowboys, donde Trump llegó más rápido a la pistola, pero nunca se deshizo de la evidencia. Claro. Acá están, por ejemplo, fotos de acá está lo de la víctima que pasó horas con Jeffrey y con Trump en la casa de Jeffrey. Presuntamente es Virginia Giuffre y demás. Ahora, para mí es la narrativa que vengo diciendo. Te van a acusar de juicio político por obstruir la investigación del FBI.
Si no te acusan por lo de Venezuela, por lo de las lanchas, por ejecuciones extrajudiciales, como dicen las Naciones Unidas y demás, evidentemente la utilidad de Donald Trump para la gente que lo financia, los Adelson, los Till, etcétera, etcétera, Larry Ellison, la utilidad no, parecería que está llegando a un punto final, ¿no? Bueno, a ver, yo te digo lo que hay, vos me decís sí o no. El yihadista woke, ex terrorista buscado por el FBI en la Casa Blanca, ¿no? Mirá, vos fíjate, esto déjamelo pasar, por favor. No, yo te dejo lo que quieras, Trump- Nico. El tema es que vos te estás muriendo. Vos No, arrancás pará. a Un tipo sosteniendo cabezas no se puede mostrar. Mirá lo que decía Trump. Yeah, you can expect some announcements in Syria. We want to see Syria become a country that's very successful, and I think this leader can do it. I really do. I think this leader can do it. And people said he's had a rough past. We've all had rough pasts, but he has had a rough past, and that past, you wouldn't have a chance. He gets along very well with Turkey, with President Erdogan, who's a great leader. Claro. Bueno, vos fíjate, ¿no? Tuvo un pasado complicado, un tipo de Trump caída. está justificando que el tipo tenía fotos cortándole cabezas a cristianos. Sí, estaba abajo la foto, pero, perdón, pero estaba blurreada, así que tranquilo. Su amigo, Al-Julani, que ¿cómo se llama ahora? Pues le cambiaron el nombre también. Sí. Ahmed al-Zahra, al-Azhar, algo así, bueno. Bla, bla. Al-Julani, Sí. sí, Al-Sia estuvo 5 años preso en una base americana y supuestamente se les escapó. Y ahora es presidente de Siria, amigo de Trump y visita la Casa Blanca. Dale, hermano. Media pila con la narrativa, ¿eh? Hollywood también está devaluado como el dólar. Sigamos. Claro, pero esto, la semana pasada se reunió con Putin. Rusia trató de estabilizar las relaciones. Fíjate que Trump menciona a Erdogan. ¿Y qué fue de Bashar al-Assad? Putin me parece que le dio un tecito de plutonio, no lo vieron nunca más. No, nunca más. A su aliado que se lo había llevado refugiado a Rusia desapareció forever and ever. Mira, acá en Fox le preguntan dónde estaba en el 11 de septiembre. Boludo, lo están entrevistando al yihadista, loco. No, o sea, después hablan del terrorismo, boludo. Este chabón cortó cabeza de rehenes, yanqui. Lo tenían preso en una base yanqui, ahora es presidente de Siria, man. Claro, entre los 10 más buscados por el FBI. Bueno. Estuvo este muchacho. Estilo americano. Es un hijo, pero es nuestro hijo de... Claro, Marjorie Taylor Greene sale a criticar a Trump por todo esto y Trump contesta, es una chica que perdió la cabeza. La ruptura de las bases magas, o sea, las bases magas que esperaban la revelación de Jeffrey tuvieron lo que tuvieron. Ahora tienen un yihadista en la Casa Blanca, después lo tienen a Trump, mira, te lo voy a mostrar porque me parece que es el momento justo, ¿no? Hablando de que, bueno, Apple lanzándote la identidad digital, ¿no? Cumpliendo la agenda que le tenían miedo a los demócratas, que le iban a impulsar, no importaba qué color, le iban a impulsar. Trump diciendo lo que pedían los tech bros de Silicon Valley, que el tema migratorio haga la vista gorda respecto a la gente para Silicon Valley, ¿no? Que Estados Unidos no tiene gente talentosa. Después acá también, mira, en Fox, diciendo que básicamente las universidades subsisten gracias a los estudiantes chinos y que va a traer, escucha, 600.000 estudiantes chinos para que las universidades estadounidenses no quiebren. O sea, gracias al capital chino, o sea, el movimiento MAGA está, acá lo tenés en Fox, el movimiento MAGA está, o sea, ¿qué pasó, viste? No votamos esto. Idea of hundreds of thousands of foreign students in the United States. We have about 350,000 Chinese. One point during COVID, you were going to, push to, get them out, but that was pulled back. You've said as many as 600,000 Chinese students could come to the United States. Why, sir, is that a pro-MAGA position when only American kids want to go to school and there are places not for them and these universities are getting rich off Chinese money? Sure. Never said about China, but we do have a lot of people coming in from China. We always have China and other countries. We also have a massive system of colleges and universities. And if we were to cut that in half, which perhaps makes some people happy, you would have half the colleges in the United States go out of business. So what? Well, I think it's a big deal. Are they fans? You would have the United States. Yeah, but you would have, as you know, historically, black colleges and universities would all be out of business. You would have a system of colleges and universities
We've So been we're down the dependent on tubes. China to keep our No, not university China, system but I going? think it's good to have, I actually think it's good to have outside countries. Look, I want to be able to get along with you. Not the French, they're the Chinese. They spy on us, they steal our intellectual property. Ya los enemigos número uno, ¿no? Escúchame, Nico, lo hacemos, lo terminamos, porque lo que queda, no quiero irme y que la gente no tenga lo que queda. Lo hacemos de un tirón. Mirá, rápido. Netanyahu en la Knesset, complicado, ¿no? Ya empiezan a reaparecer los cuestionamientos, en particular sobre lo que ocurrió aquel día de octubre. אני מאשימה אותך, בנימין נתניהו. מאשימה אותך בטבח ה-7 באוקטובר. האסון הגדול ביותר שידעה המדינה קרה במשמרתך. גם אם אתה ישן עם מצפון נקי, לא נשכח לך, נזעק את ההפקרה, תקום ועדת חקירה ממלכתית. אני מאשימה אותך, בנימין נתניהו, במימון החמאס, בבניית הטרור, ועצימת העיניים האיום הקיומי עלינו, בהפקרת ביטחון המדינה כמדיניות. Sí, acá quiero agregar en el Parlamento de Israel diciendo lo que mucha gente decía que no, lo que estábamos diciendo un delirio, ¿no? Del financiamiento de Hamas original. Ahí lo tienen directamente dicho en el Parlamento, lo que mostramos los documentos periodísticos de la época. Netanyahu creó Hamas y ella es una parlamentaria israelí que lo denuncia. Netanyahu lo Exacto. admitió, así que no es un secreto. Exacto. Y vuelve Donald Trump, mira, a insistir ahora en forma oficial con una carta pidiendo el indulto para Benjamín Netanyahu, calificando de persecución política el juicio que se está llevando adelante por haber recibido dádivas y demás, ¿no? Directamente Trump pidiendo el indulto. Mientras tanto, el yerno de Donald Trump, digamos, el que introdujo a Ivanka y demás a la Jabal Lubavitch, Jared Kushner, se reúne con Benjamín Netanyahu para discutir los planes de urbanización futuros en Gaza. Unos planes que, como revela acá Político, realmente no parecen los mejores, ¿no? Y The Economist lo pone en tela de duda, digamos, ¿no? Básicamente, distintas organizaciones privadas, donde vuelve a aparecer el instituto de Tony Blair, han filtrado documentos a la prensa de el programa, el plan para la pacificación y reestructuración de Gaza. Algo bastante complicado. Esto es lo que decía de Kash Patel, acá lo tenés con su joven novia. Resulta que los defensores, los libertarios, ¿no? Los libertarios MAGA, ahora resulta que demandan a un periodista por este post, este tweet, donde respecto a un comentario sobre los honeypots, lo retuitea con la foto de Kash Patel y su novia, y simplemente por ese tuit lo ha demandado por $5 millones la señorita y el hoy director del FBI, que uno de los responsables de la obstrucción a la investigación de Jeffrey. Hablando de honeypots. Y de Kirk también. Exactamente. Hablando de trampas de miel. Mirá, la jura del embajador estadounidense para la India, ¿sabes quién estaba? Erika Kirk. Mirá, ¿dónde está Erika? Erika Kirk, la heredera del imperio de Turning Point USA, un imperio que cada vez sale más a la luz el cuestionamiento. Y que últimamente he leído que no tenía absolutamente ninguna decisión ejecutiva antes de la muerte de su esposo. Ninguna. No tomaba decisiones, acompañaba hasta por ahí, era más bien actriz y salía en aquí o allá, que en las redes sociales, no trabajaba como directiva y ahora es la dueña literalmente de un movimiento político importante que básicamente la élite sionista decidió capturar cuando vio que su líder estaba dispuesto a romper con ellos, pese a sus amenazas. Lo mataron a Charlie Kirk y ahora las cosas así están. Erika Kirk, que señalamos la semana pasada las imágenes y demás, como la estaban proyectando, ¿te acordás? Associated Press, también un medio ligado a los Rothschild, asociándola como la figura que va a unir a la nación, esa división que dice The Economist, que es irreconciliable, ¿no? Erika Kirk, directamente en el Salón Oval, actuando porque, no se sabe, hablando también de actrices y problemas, NBC News relata la primera entrevista que da Alison Mack, esta chica era actriz de Smallville, y su papel
en la operación Nexim, bastante similar a la de Jeffrey. Hay un documental muy interesante en HBO. Básicamente, una red lo quieren plantear como una secta y demás, pero lo utilizaban para palanca, para conseguir fondos y demás, como honeypots para extorsionar gente, a mujeres que tenían captadas y las mandaban a cumplir los mandatos del líder, ¿no? Este muchacho Ranier se llama, que está detenido por muchísimo tiempo, pero Alison Mack, seguramente por colaboradora, ha salido tras 2 años de cárcel. Ahora, viste que te vengo diciendo, la gente maga realmente se agarra la cabeza por todos lados, ¿no? Sí. Mirá si faltaba algo. Make America Health Again. El movimiento de salud de MAGA, con Robert Kennedy y demás, han llevado a Elizabeth Holmes, la convicta por el fraude de Theranos, la empresa que iba a hacer test y iba a tener resultados inmediatos, todo un Ponzi tremendo, una ¿Vos sabés la estafa. cantidad de gente que murió, Nico? La cantidad de gente que fue mal diagnosticada, que le dijeron que estaba sana y tenía cáncer, porque esta tipa estuvo años patrocinada por Henry Kissinger, quiso estafar a Musk y no pudo, y sí pudo conseguir que Biden, cuando era vicepresidente de Obama, publicite su empresa criminal. Y Kissinger era socio. La tipa estafaba con unos test mágicos que te hacías un pinchazo y en segundos tenías 1000 resultados. Muchísima gente murió. Una estafadora, hija de un funcionario de USAID y una chica muy perturbada, que vos la veías hablar, te daba miedo realmente, sin emoción ninguna, una psicópata. Se embarazó creyendo que así iba a lograr que no vaya presa, fue presa igual. Y en la cárcel quiso abortar, no sé qué pasó finalmente. ¿A esta personaje también la soltaron? ¿Qué pasó? ¿La indultaron? ¿Le dieron un contrato? No, Elizabeth Holmes se ha convertido de golpe en un símbolo, que acá como retrata político, un símbolo de esta facción maga. La están reivindicando el proyecto de Theranos, la figura de Elizabeth Holmes. No lo puedo Y hay un creer. detalle, vos te acordás que hace un tiempo lo habíamos dicho, Henry Kissinger era accionista de Theranos y varios de este establishment de Jeffrey y Trump y demás. O sea, no es casual esta reivindicación a la figura de esta señora. Como tampoco es casual este informe que a través de Yahoo News, pero que lo toma el New York Post, de los Tech Bros, pero Brian Armstrong de Coinbase y Sam Altman de OpenAI, ChatGPT, el chico que está detrás de WorldCoin, el escaneo del iris, identidad biométrica, renta básica universal, están respaldando una empresa para realizar bebés editados genéticamente. Ahora, ¿vos te acordás lo que venía diciendo del tecnato chino? Para. Esto ya es demasiado para mí. Me está costando procesar lo que escucho. ¿Qué dijiste? Estos muchachos están respaldando, invirtiendo en una empresa que se quiere dedicar a editar genéticamente los bebés a través del uso de la tecnología CRISPR. Tecnología que yo, por ejemplo, la descubrí investigando las conexiones ocultas de 2020. Increíblemente, parte de los que tienen que ver con el laboratorio de la letra P, no quiero hacer saltar las alarmas, Pfizer. vinculados a esta startup. Gente que daba charlas en el Foro Económico Mundial sobre transhumanismo y demás. ¿Cómo ¿Cuál se es el edita un detalle? bebé? ¿Cómo se edita un bebé genéticamente? A través de la manipulación de esa tecnología CRISPR, que Ajá. me excede el mecanismo, pero básicamente es manipulación de los genes. Y si el bebé se muere, ¿quién se hace cargo? ¿Sabes lo que pasa? Que esto está prohibido en todo el mundo, salvo en un lugar. ¿Dónde? Sí, The Economist China. dice que van a ser los líderes del mundo del China. futuro. ¿Te acordás, viste lo que yo vengo diciendo hace tanto tiempo? Que la transferencia de dinero y de tecnología de Silicon Valley, de Occidente, de Wall Street a China, no era tanto por el tema de que era más barato que esto o lo otro. Era también un gran zoológico con un montón de gente, con un gobierno que hace lo que te imagines, órganos y esto y lo otro, para llevar los límites de la ciencia, toda esta gente que son eugenistas, que son transhumanistas, que esto que lo otro, llevar los límites a otro lugar. Bueno, gracias a la tecnología CRISPR, en China hace unos cuantos años, año 2018, recordemos que Jeffrey estaba con esta idea de la experimentación. Y Jeffrey Epstein quería tener muchos niños Epstein, clones de sus genes. Claro, mira, lo estoy buscando ahora. Elon Musk literalmente hace lo mismo y lo reivindica. George Church, genetista. George Church es uno de los principales exponentes de esta tecnología CRISPR,
que inclusive estaba con el experimento a los Jurassic Park, con ADN de dinosaurio, volverlos a la vida y demás, ¿viste? Una cosa así. Este muchacho es una eminencia de la ciencia, Foro Económico Mundial, etcétera, etcétera, bancado por Jeffrey, la investigación de George Church. Y George Church, yo todo esto Pará. Esto Sí. es mucho, amigo. No quiero parecerme fantino, pero es mucho. O sea, procesemos. Robert Kennedy Jr. era un abanderado mundial, supuestamente, de la lucha contra todo lo que pasó en 2020. El prontuario ya lo describimos, vamos a sacar su documental. Voy a tratar de sacar su documental ahora para el aniversario de la muerte del tío. Apóyennos, amigos, con Superchat para hacerlo. Pero justo ese documental habla de todas las canalladas de su vida, la zoofilia, la necrofilia, la muerte de sus primitos a los que introdujo en las drogas y él lo confesó, su fascinación morbosa en la cual le gustaba poner pajaritos y ardillas y demás y ratones en las licuadoras. Bueno, personaje oscuro si los hay. Ahora vos me decís que este tipo, que se le desmayó el otro día un funcionario enfrente, que le ha dado unos contratos billonarios a Pfizer, a todas las compañías con las que litigaba cuando era abogado antifarmacéutico. Este tipo ahora endorsa a la criminal Elizabeth Holmes, que vendía las máquinas de Teranos, que eran un fraude médico, el peor de la historia moderna, que le prometía a la gente detectar si tenían cáncer o diabetes en segundos, y a toda esa gente la estafaron, mucha de ella murió. Holmes está presa, y ahora él la reivindica. Y están avalando edición genética de bebés. Edición genética de bebés, ¿en serio? Make America Health Again. Este es su concepto de health, de salud. Están como el viceministro de salud chino, Wen Jiefu, matando presos políticos para donar los órganos. Frankenstein, dejate de joder. Dejate de joder. Mirá, esta empresa Preventive se llama, el CEO, el fundador, se llama Lucas Harrington, y mirá, es pupilo de Jennifer Doudna. Y Jennifer Doudna era la socia de George Church. Por eso te lo mostré. Me acordé porque fue la investigación que hice en 2020 sobre lo que China estaba haciendo presuntamente con el tema del bicho y las tomas de muestras y demás, de ADN. Vos fíjate, Preventive buscó establecerse en jurisdicciones extranjeras, como por ejemplo los Emiratos Árabes Unidos, donde también se puede permitir la edición genética de embriones humanos, pero el caso más famoso, más conocido, es como el que les conté antes, en China, en el año 2018, donde se llevó a cabo, se mostró públicamente el nacimiento de bebés creados en laboratorio. Después el científico encargado, mira acá está, He Jiankui, estuvo detenido, después reapareció, 3 años de prisión por prácticas médicas ilegales en el tecnato chino, pero después reapareció, digamos, como tapadera de los experimentos que estaban haciendo como manipulación genética. Pero todos estos experimentos, y George Church estaba metido en la investigación de He Jiankui, financiados por Occidente, igual que la sopita del murciélago con Fauci y compañía. Usaban a China. ¿Qué hay que hacer con Robert Kennedy Jr.? Hay que hacerle un juicio de Nuremberg. Es un político, Nico. Es un político. Defiende los intereses de los tipos que lo bancan. Estoy sinceramente tentado a hacer un documental después de... que soy un fanático de lo que hago, la verdad. Amo el periodismo, corre por mis venas. Estoy tentado a hacer un documental de todos los secretos turbios de todos los Kennedy después de Robert. John Kennedy era un turbio también, Robert era un turbio, el padre era un nazi, literal colaboracionista nazi, mafiosos proxenetas, asesinos de sus amantes. ¿Vos sabés lo que pasó con Marilyn Monroe? A ver. ¿Vos sabés que se aprovecharon del cadáver de Marilyn Monroe? Ah. No los Kennedy, pero fue una profanación que tenía mucho que ver con un mensaje mafioso de cobrarle a Marilyn Monroe, que echándole la culpa, eso sí es machismo, echándole la culpa a la mujer de que Kennedy se haya acostado con ella, como si fuera su culpa. También se acostaba con una espía alemana del este y lo tenía grabado y extorsionado Hoover, por eso no podía despedirlo. Esa escena la rescata el gran Clint Eastwood en el peliculón Hoover, Edgar, protagonizado por DiCaprio, cuando Hoover llama a Robert Kennedy, que era fiscal general de la República en esa época, y le dice: yo lo tengo a tu hermano, el presidente, grabado ahí entregándole información a los rusos. No me rompa las pelotas, pibe. Eso es tal cual. De hecho, qué peliculón, qué gran hombre Clint Eastwood, qué tipo. Y bueno, amigos,
Muy interesante. Y lo prometido es deuda. Ahora el New York Times publica un nuevo artículo posterior al que tratamos en el día de ayer, que se llama Un argumento en favor de derrocar a Maduro. El viernes Donald Trump dijo que más o menos había tomado una decisión sobre su plan para Venezuela, pero no puedo decirte cuál sería. Con un grupo de ataque de un portaaviones y unos 15.000 militares desplegados en la región, resulta difícil imaginar que la decisión del presidente será retirarse y regresar a casa. Yo le he pedido abiertamente al gobierno que actúe contra la dictadura de Nicolás Maduro en Caracas. En enero escribí una columna titulada Hay que sacar a Maduro del poder. Ahora que la guerra podría llegar en cuestión de días, vale la pena volver a plantear el caso y pensar en las formas en que podría salir mal. Vayamos punto por punto, dice este hombre que con tanta liviandad habla de la guerra. ¿Hay un interés vital de Estados Unidos en juego? Lo hay, dice, y no solo se trata de que el gobierno habla y habla de las drogas. No es que haya muchas dudas de que el régimen está profundamente implicado en el tráfico de drogas, aunque existen dudas sobre si Maduro es realmente el dirigente de un cártel. El análisis más minucioso que conozco es un informe de 2022 del grupo de expertos Inside Crime, que señala el papel principal del presidente y sus secuaces, que consiste en garantizar que el sistema de narcotráfico funcione en beneficio del régimen, ubicando personal corrupto y leal en posiciones políticas y militares estratégicas. Que no es lo mismo que hacen los lobbies en Estados Unidos, en fin. Pero el mayor desafío que representa el régimen de Maduro es que es a la vez importador y exportador de inestabilidad. Importador porque los estrechos vínculos económicos y estratégicos del régimen con China, Rusia e Irán proporcionan a los enemigos de Estados Unidos un importante punto de apoyo en el continente americano, uno que Teherán podría utilizar para la producción de drones kamikaze. Bueno, está bien, los drones kamikaze del cártel de los soles. Exportador, porque el catastrófico desgobierno del régimen ha generado un éxodo masivo de refugiados y emigrantes, casi 8 millones hasta ahora, con resultados devastadores en todo el hemisferio. Ambas tendencias continuarán mientras el régimen siga en el poder. ¿Existen alternativas viables al conflicto? Las sanciones económicas impuestas al régimen durante el primer mandato de Trump funcionaron más o menos como suelen hacerlo las sanciones económicas, empobreciendo al pueblo y permitiendo que el régimen se fortalezca mediante el control de los bienes cada vez más escasos. El gobierno de Biden, dice New York Times, que en esto está más trumpista que Trump, buscó la distensión con el régimen suavizando algunas de esas sanciones, solo para reinstaurarlas tras concluir que Maduro había incumplido sus promesas de hacer reformas democráticas. Las elecciones del año pasado, que la oposición ganó con amplia ventaja, fueron robadas. La líder de la oposición, María Corina Machado, galardonada este año con el Premio Nobel de la Paz, vive en la clandestinidad. Esto deja dos alternativas plausibles. La primera, sugerida por Maduro, es darle a Estados Unidos una participación en la vasta riqueza mineral de Venezuela, a cambio de que en términos prácticos siga en el poder. Para mi sorpresa, Trump rechazó ese trato casi colonialista. La segunda es utilizar una demostración de fuerza para persuadir a Maduro y a sus altos cargos de que huyan del país, como hicieron el sirio Bashar al-Assad y sus compinches. Para mi sorpresa, eso tampoco ha ocurrido, al menos todavía no. El domingo, y recuerden que Trump suele atacar los fines de semana porque no cotiza la bolsa, Trump dijo que estaba considerando la posibilidad de entablar conversaciones con Maduro, tal vez para hacer más atractiva esta última opción. Ahora dijeron que la propuesta de Maduro era quedarse 2 años de gobierno transicional y que a los yanquis les pareció demasiado. Sigue el artículo. ¿Hay razones morales para un cambio de régimen? Aparte de Corea del Norte, pocos gobiernos le han causado más miseria a su propio pueblo que el de Venezuela. Hambre, brutalidad política, corrupción, colapso social, violencia endémica, colapso del sistema médico, catástrofes medioambientales. Bueno, sí, el cuco. Lo único más impactante que la autodestrucción de ese país que solía ser rico es la relativa indiferencia ante la catástrofe, al menos entre los personajes a los que normalmente les gusta angustiarse por los apuros de otras personas. ¿Por qué Greta Thunberg no ha zarpado hacia Caracas con entregas simbólicas de alimentos? Cualquier persona moralmente seria debería querer que esto se termine. Sí, depende cómo, pero estamos de acuerdo que sí, depende cómo. Yo no sé si es tan
moralmente serio el hombre que escribe este artículo. La cuestión sería si la intervención estadounidense empeoraría aún más las cosas. ¿Podría convertirse en otro fiasco?, se pregunta suspicazmente este genio. La intervención significa guerra y la guerra significa muerte. Incluso el rápido y eficaz... ¡Qué novedad! Incluso el rápido y eficaz derrocamiento del panameño Manuel Noriega, agente de la CIA, en 1989 se cobró la vida de 26 estadounidenses y varios centenares de panameños. Las fuerzas de Maduro están mejor armadas y podrían oponer una resistencia importante. O podrían retirarse al interior e iniciar una insurgencia, quizás uniéndose a los narcoinsurgentes que están en Colombia al otro lado de la frontera. La ley de las consecuencias imprevistas es irrevocable. Pero también hay diferencias importantes entre Venezuela e Irak o Libia. Estas incluyen un líder elegido democráticamente, Edmundo González, que podría gobernar con legitimidad inmediata y amplio apoyo público. Incluyen la clara renuencia de Trump a poner soldados estadounidenses en el terreno durante un largo periodo prolongado. E incluyen el hecho de que podemos aprender de nuestros errores pasados. Bueno, sobre todo prometiendo amnistía inmediata y trabajo a soldados, policías y funcionarios del régimen actual que no estén implicados en sus crímenes. ¿Cuál es el balance de riesgos? Las consecuencias imprevistas deben evaluarse frente a los riesgos previsibles de la inacción. Si Trump se retira, dice Estefan de la Guerra, o realiza ataques limitados contra lugares relacionados con el narcotráfico mientras permite que Maduro sobreviva, el dictador venezolano lo verá con razón como una victoria y una reivindicación rotunda. Estados Unidos solo habrá logrado reforzar su determinación de aferrarse al poder en lugar de renunciar a él. Y la vacilación de Trump se interpretará, sobre todo en Moscú y en Pekín, como una señal reveladora de debilidad que no hará más que envalentonarlos, al igual que ocurrió con la retirada del presidente Joe Biden en Afganistán. Otro Vietnam, se ve que este quería que se queden 40 años, porque 20 no fueron suficientes. New York Times, qué maravilla. ¿Qué hay que hacer?, se pregunta este arquitecto de las vidas ajenas. ¿Se le debería dar a Maduro una última oportunidad de tomar un vuelo con quien sea? Bueno, y lo que sea que pueda llevarse consigo y salir ileso y sin ser perseguido, ya sea La Habana, Moscú u otra capital amiga, dicen que Turquía. De no ser así, merece el tratamiento de Noriega, captura y traslado a Estados Unidos para ser acusado, junto con la destrucción de las defensas aéreas y las capacidades de mando y control de Venezuela, la incautación de sus principales bases militares y órdenes de detención para todos los altos cargos, con promesas de clemencia para quien se entregue. Si empiezas a tomar Viena, tomas Viena. Se dice que Napoleón le dijo esto a uno de sus generales. Lo mismo va para Caracas, señor presidente. Firma Bret Stephens. Yo ya tengo cierta curiosidad por saber quién es esta pluma de miel de Bret Stephens, ¿verdad? 51 años. Cónyuge Corina de Fonseca Waldheim, columnista conservador estadounidense del New York Times y colaborador de la cadena NBC. A Journal of Jewish Conversations. Qué curioso. Bueno, por otra parte tenemos a Maduro, que se siente muy tranquilo, no realmente, no me parece que esté muy tranquilo, pero últimamente al lado de Petro parece un estadista, ¿no? Fíjense. Que levante la mano el que quiere la guerra. Nadie la levanta. Esta carta fue entregada. Me parece que con el psiquiatra perverso Jorge Rodríguez, al que le dedicamos un documental, el hombre que lo tiene medicado y lo manipula como Rasputín a la zarina. De 3 páginas al presidente de los Estados Unidos. El 6 de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre. Hace 9 semanas exactamente fue entregada. Y Venezuela tiene una posición. Ese gesto fue miedo y de incomodidad profunda, ¿eh? Octubre, noviembre. Hace 9 semanas exactamente fue entregada. Y Venezuela tiene una posición invariable de respeto absoluto al derecho internacional. Un barco de guerra, los más modernos de la época, vinieron de Alemania. Cuestionamos firmemente la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países. Y ratificamos lo que dice la Carta de Naciones Unidas, lo que dice nuestra Constitución,
lo que dice nuestro pueblo. Ratificamos que solo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos, y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo. Tenemos planes para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para la consolidación política, social del país. El mensaje siempre está pendiente. Yo lo he dicho en inglés. Es decir, Y lo repito siempre. Diálogo, ¿verdad? En inglés. ¿Cómo se dice diálogo en inglés? buena pregunta. Diálogo. 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 Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. Así que el que quiera dialogar encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela. Porque ese es otro debate. Ese es otro debate que hay. Se le está ofreciendo a Trump literalmente como gerente en público. Yo quiero recordar algunas frases. Dijo Voltaire: los soberanos hacen la guerra, pero son los pueblos los que mueren. Y también dijo: la guerra es el negocio de unos cuantos asesinos y de un puñado de fanáticos. Dijo Bastiat: lo que se ve en la guerra es la gloria, lo que no se ve son los impuestos, las cargas y las lágrimas. La guerra es el gran pretexto para que el Estado robe al contribuyente y llame a ese robo patriotismo. Dijo Spencer: la historia del progreso humano es la transición del tipo militar al tipo industrial de sociedad. Resolver las cosas a través del comercio en lugar de la violencia. Pero por otro lado, estamos de acuerdo con la violencia contra los criminales como Maduro. El punto es no esparcirla sobre el pueblo venezolano. Ya vemos que hay fervorosos neocons dispuestos a arrasar todo porque es su vicio, porque es su fanatismo, porque es su obsesión perversa y morbosa, ¿verdad? Y quiero mostrarles algo que me pareció particularmente irritante. Imagínense ustedes lo que es huir de Venezuela, de la hambruna, de la represión, de que te secuestre un régimen totalitario, por el cual yo creo que Maduro no tiene ningún derecho a la vida, porque es un hombre que ha matado a 10.000 personas inocentes, perdón, y te vas a otro país a trabajar honestamente y te agreden por ser venezolano. ¿Qué justicia hay en esto? Fíjense el eco de la tribu, la barbarie contra la civilización. Esto ocurrió en Chile, podría haber ocurrido en cualquiera de nuestros países. Hay xenófobos en todas partes. Lamentablemente no es como dijo Unamuno: el fascismo no se cura leyendo y el racismo no se cura viajando. Y la maldad no se cura. Mi gente, esta es la señora que me agredió tomándome todas mis cositas solo por el hecho de que estoy donando mis productos. Gracias a ustedes que lo hacen posible, y la señora se ha disgustado porque yo no tengo que donar nada ni regalarle nada a nadie, y solo por eso me agredió. Mi gente, esta es la señora que... Violencia xenofóbica total. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Qué prepotencia le da haber nacido en un lugar frente a otro? Eso no es un argumento. El país no es una casa. Tu casa es tu casa, mi casa es mi casa. Y esa persona que está trabajando para el prójimo, para los compatriotas de esa señora, que está ofreciendo un servicio, un producto que es útil, está enriqueciendo, está aportando a la sociedad y es tan parte de la sociedad como la señora que la agredió por ser inmigrante. Me parece bochornoso cómo ese primitivismo tribal hoy está de moda en tantos países, ¿no? Dijo Richard Cobden: muéstrame un pueblo que se jacta de sus triunfos militares y te mostraré una nación que se precipita a la ruina.
Es admirable que los hombres se maten por un pedazo de tierra que ni siquiera les pertenece. Increíble, ¿verdad? Y después contra el racismo, dijo David Hume, el prejuicio es hijo de la ignorancia. Nada es más contrario a la razón que despreciar a los hombres por su origen. El que te pide sacrificar tu razón por la del grupo te pide que renuncies a ser humano, dijo Voltaire en sus cartas filosóficas. La gran superstición política de nuestra época es el derecho divino de las mayorías, dijo Spencer, y Bastiat cierra con: la colectividad es una abstracción, solo existimos individuos. Los invito a contribuir a esta noble tarea periodística en patreon.com/Nicolás Moraz. Realmente necesitamos su apoyo para seguir adelante. Hasta la próxima. Y atentos al programa sobre México con el maestro Luengas.